El 8 de abril del 2024, la mayor parte de Norteamérica podrá ver al menos un eclipse solar parcial y a lo largo de la línea central de la trayectoria de la sombra de la Luna a través de la Tierra. Los observadores afortunados podrán ver un eclipse solar total. Aquí en Texas, la trayectoria de la totalidad va del suroeste al noroeste, desde el Río Grande en Eagle Pass, a través del Hill Country hacia Dallas-Fort Worth y luego brevemente hacia Oklahoma entre París y Texarkana, antes de pasar a Arkansas. Mantenerse seguro durante un eclipse total depende de la ubicación y el momento. Para todos los que están fuera de la trayectoria de la totalidad, el Sol nunca estará completamente bloqueado por la Luna y puede causar daño ocular en cualquier etapa del eclipse. Para esos espectadores, la única forma segura de ver el Sol son a través de gafas y visores especializados para eclipses, telescopios con filtros solares especiales o mediante medios indirectos como cámaras estenopeica. Mirar cualquier parte del brillante Sol a través de la lente de una cámara, binoculares o un telescopio sin un filtro solar especial asegurado en la parte frontal de la óptica causará instantáneamente lesiones oculares graves e incluso ceguera total. Cuando observe las fases parciales de un eclipse solar directamente con los ojos, debe mirar a través de gafas solares de seguridad o gafas de eclipse. También puede utilizar un visor solar portátil seguro en todo momento. Las gafas de eclipse no son gafas de sol normales, no importan cuán oscuras sean o si estén polarizadas. Las gafas de sol normales no son seguras para ver el sol bajo ninguna condición. Los visores solares seguros son miles de veces más oscuros que cualquier gafas de sol y deben cumplir con la norma internacional ISO 12.312-2. Para aquellos que se encuentran dentro de la trayectoria de la totalidad, todas las etapas del eclipse, excepto los pocos minutos de la totalidad, pueden causar daño ocular si uno mira directamente al sol. Si normalmente usa anteojos para corregir su visión, manténgalos puestos. Ponte las gafas de eclipse sobre ellos o sostén tu visor portátil frente a ellos. Quédate quieto y cubre los ojos con tus gafas de eclipse o con tu visor solar antes de mirar el sol brillante. Después de mirar al sol, date la vuelta y retírate el filtro. No te lo quites mientras miras al sol. Los astrónomos llaman al momento en que la luna comienza a cubrir la superficie del sol contacto 1 o C1. La hora exacta depende del sitio de observación y será diferente para los observadores en diferentes lugares. El eclipse progresará y la luna cubrirá cada vez más parte del sol hasta el contacto 2 o C2. Este es el momento en que la luna cubre todo el sol. Desde antes del eclipse, pasando por C1 y hasta apenas unos instantes antes de C2, se debe utilizar un visor o filtro solar para proteger los ojos al mirar al sol. Justo antes del contacto 2, el sol es un rayo de luz muy delgado, antes de que ese rayo desaparezca en un brillante anillo de diamante. La oscuridad del lado oscuro de la luna se hace visible y el pedacito de sol aún descubierto crea un brillante punto de luz. En este momento puede quitarse con seguridad los filtros y visores solares, quitar los filtros de los telescopios y observar el eclipse. En unos momentos vemos las perlas de Bailey. Este es un fenómeno en el que el sol brilla entre montañas en el borde de la luna, apareciendo como puntos de luz brillantes en el borde oscuro. Estos desaparecen rápidamente en su totalidad cuando todo el disco solar queda cubierto por la luna. Las gafas o visores de eclipse deben utilizarse hasta el momento de la totalidad, cuando la luna cubre por completo la cara del sol. Si estás usando tus lentes o visores de eclipse en este momento, no podrás ver nada en absoluto, así que quítatelos. Durante la totalidad, es seguro observar el eclipse a simple vista, con un par de binoculares o un telescopio. Puedes ver los vapores de la corona blanca brillando alrededor del sol, y es posible que se vean prominencias y llamaradas rojas a lo largo del borde. Nuevamente, este es el único momento en el que será seguro mirar el sol sin filtros ni visores solares. El contacto 3 o C3 es el final de la totalidad, donde el sol emerge detrás de la luna a la inversa de lo que sucedió en C2. Veremos las perlas de Bailey, luego otro efecto de anillo de diamantes y luego una brillante franja de luz solar. Una vez que esto suceda, deberás volver a utilizar tus visores o filtros solares para mirar el sol. El eclipse continuará a la inversa de la primera parte, donde cada vez más sol se descubre y se vuelve cada vez más brillante. Nuevamente deberás utilizar los filtros solares o visores para ver las fases parciales desde C3 en adelante. El contacto 4 es cuando la luna ya no obscurece el sol y el eclipse termina.
Si te encuentras en la línea central de Texas, tendrás más de 4 minutos en total para disfrutar de la vista. Entre más lejos del centro, tu tiempo se limitará a 1, 2 o 3 minutos dependiendo de tu ubicación. Si estás justo fuera del camino de la totalidad, no experimentarás un eclipse solar total. Tenga en cuenta cuánto tiempo permanecerá el eclipse en su ubicación por su seguridad. Si miras el eclipse con binoculares o un telescopio en C3, cuando el sol vuelve a salir, puede dañar tus ojos. Si tienes dudas, sé precavido y utiliza tus ojos para disfrutar del eclipse. Inspecciona siempre tus gafas de eclipse o tu visor portátil antes de usarlos. Si está roto, parece rayado, tiene agujeros o está dañado de algún otro modo, deseche el dispositivo. Los adultos educados en seguridad solar siempre deben supervisar a los niños que usan visores solares. También es importante no utilizar nunca gafas para eclipses ni un visor solar portátil para mirar el sol a través de la lente de una cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico. Los rayos solares concentrados atravesarán el filtro casi instantáneamente y causarán lesiones oculares graves. Incluso un telescopio pequeño como este refractor de 50 milímetros con un lente objetivo de tamaño similar o muchos binoculares comunes concentrará la luz solar lo suficiente como para comenzar a quemar papel y quemará el material del filtro en mucho menos de un segundo. Estas gafas de eclipse quemadas por la luz concentrada del sol a través del telescopio no son seguras y deben desecharse. Esto es lo que sucede en el interior del ocular de un telescopio cuando se apunta al sol y no se utiliza un filtro solar adecuado. Unos pocos momentos de luz solar concentrada no solo derritieron el plástico que sujetaba la lente del ocular, sino que dañaron la lente misma y la volvieron empañada e inservible. No es difícil imaginar lo que le pasaría al ojo de alguien si hubiera mirado por el telescopio en ese momento. Si tiene un telescopio más antiguo de los años 1960 a 1990, es posible que encuentre un filtro solar mezclado con los oculares. Estos filtros están destinados a enroscarse en un ocular para observar el sol. Estos son muy peligrosos y nunca deben usarse. Todavía puedes encontrarlos a la venta en eBay y otros sitios, pero no los compres. Y si los encuentras con un telescopio más antiguo, no los uses. Si puedes, destrúyelos y tíralos para que nadie más pueda usarlos tampoco. Es muy probable que el poder del sol magnificado rompa el filtro debido al calor extremo, y tan pronto como se rompa, la luz del sol magnificada podrá entrar en tu ojo y causar instantáneamente un gran daño. Se han probado varios de ellos y se sobrecalentarán y agrietarán incluso en un telescopio pequeño. No vale la pena correr el riesgo de usarlos en absoluto. Si no tienes gafas para eclipses o un visor solar portátil, se deben utilizar métodos de visualización indirectos que no impliquen mirar directamente al sol. Un proyector estenopeico tiene una pequeña abertura y proyecta una imagen del sol sobre una superficie cercana. Puedes utilizar una ficha con un orificio, proyectando la imagen del sol en una hoja de papel o en cualquier superficie plana. Con el sol a tu espalda podrás ver con seguridad la imagen proyectada, pero no mires al sol a través del orificio. También puedes construir una cámara estenopeica en una caja, usando una caja de cartón, papel blanco, cinta adhesiva y papel de aluminio. El papel de aluminio se pega con cinta adhesiva sobre un orificio recortado en la caja y se usa una aguja o un alfiler para hacer un pequeño agujero en el papel de aluminio. Esto proyecta la imagen del sol en el papel blanco dentro de la caja. No utilice gafas para eclipses ni visores portátiles con cámaras, binoculares o telescopios. Estos requieren diferentes tipos de filtros solares. Al observar un eclipse parcial o anular a través de las cámaras, binoculares o telescopios equipados con filtros solares adecuados, no es necesario usar anteojos para eclipses. Los filtros solares especializados de estos dispositivos ópticos hacen el mismo trabajo que las gafas de eclipse para proteger tus ojos. Antes de utilizar un filtro solar con una cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico, busque el consejo de un astrónomo experto. Los clubs de astronomía locales de nuestro estado y de todo el país están ayudando a enseñar al público en general cómo utilizar la energía solar de manera segura. Tenga en cuenta que los filtros solares deben colocarse en la parte frontal de cualquier telescopio, binoculares, lentes de cámara u otras ópticas, excepto un filtro muy específico y especializado llamado cuña de Herschel. Nunca retire un filtro de un telescopio
u otro dispositivo óptico durante un eclipse parcial o anular, ya que esto puede causar daños al telescopio y lesiones graves a cualquiera que mire a través de él. Durante cualquier eclipse solar, recuerde que el Sol es muy brillante durante las fases parciales, tanto antes como después de la totalidad máxima. Si estás viendo el eclipse completo, es posible que estés expuesto a la luz solar directa durante varias horas. Recuerde usar ropa protectora, gafas de sol que brinden protección UV, un sombrero con ala y protector solar para la piel expuesta. Solo recuerda nunca mirar al sol mientras usas esas gafas de sol. Gracias por ver este canal y recuerde mantenerse a salvo mientras disfruta de los próximos eclipses solares. Para apoyar nuestros esfuerzos, dale me gusta y suscríbete a este canal.